Bueno, ahora sí, vamos, buenas tardes a todos. Vamos a ver las exposiciones de Moisés Orozco que nos habían quedado pendientes desde la semana anterior. Así que hoy vamos a ver, cuando yo logre llegar aquí, vamos a ver la cantera en memoria, el catálogo de monumentos y arquitectura funeraria de Guadalupe, Zacatecas. Esto es muy importante porque a los que estudiamos patrimonio funerario y por ahí tenemos que hacer visitas guiadas, un catálogo de los monumentos nos viene muy bien para poder informar, para poder buscar más información respecto de la parte genealógica o de la parte histórica y tener un catálogo de los monumentos con los materiales, el tipo, el estilo arquitectónico es muy interesante. Pero Moisés Orozco Yaqués va a ser mucho más preciso que yo al hablar de esto. Moisés, te cedo la palabra, ¿sí? Yo te voy pasando las imágenes. Muy bien, maestra, muchas gracias. Muy buenas tardes. Es un gusto otra vez estar y la verdad pido una disculpa. La semana pasada tuvimos un problema técnico por acá, por Guadalupe, Zacatecas. Ahorita retomamos lo que es los talleres. En este caso, como dijo la maestra, que vamos a hablar un poquito de la cantera y la memoria y cómo se conforma lo que es un catálogo de monumentos funerarios, la arquitectura aquí en el municipio de Guadalupe. Le pasamos, maestra, por favor. Uno de los principales objetivos es crear un recurso didáctico y visual atractivo para la difusión de este patrimonio. ¿A qué me refiero? Es buscar comenzar con un trabajo que sea de prospección primero, antes de cualquier cosa, para saber con qué material, con qué tipo de monumentos, con qué tipo de arquitectura, iconografía, varias cosas podemos iniciar en un trabajo como en un cementerio. En este caso, pues ustedes en Argentina tienen grandiosos monumentos funerarios y aquí son muy pequeños. Y porque es un cementerio que realmente es de un municipio que abarca cierto espacio, pero lamentablemente al pasar los tiempos, fueron cambiando las formas de ver las tumbas y fueron renovando, pero también la misma administración nunca puso un orden, y no me refiero a estas dos administraciones, la que pasó y esta, sino hay otras que lamentablemente hicieron con el cementerio lo que quisieron. De hecho, por ahí hay dicen que un chisme de pasillo que había dos personas que se encargaban de los cementerios, pero lamentablemente ellos quitaban la lápida, sacaban los restos y volvían a vender el terreno. Y nunca pusieron un orden de decir vamos a respetar cada una de las tumbas. Ellos decían que como eran tumbas antiguas ya nadie iba a ir a visitarlas y por tal motivo los quitaban y vendían el terreno, lo volvían a vender una o dos veces dependiendo el cliente que tuviera. Pero no conforme con eso, las canteras que se utilizaban cuando estaban puestas para originalmente, lo que hacían es que cuando sepultaban a la persona, utilizaban la cantera como relleno para poder poner las nuevas tumbas. Y entonces se empezaron a perder. Ahorita van a ver la cantidad, por ser un cementerio antiguo, el primer cementerio civil en Guadalupe, Zacatecas. Estamos contando con muy poca material y muy pequeños. Le digo porque yo he visto los cementerios que tienen allá en Argentina, en lo mismo que en Venezuela, Perú. He encontrado, lo he visto, o aquí mismo en México. Hay varios que están muy, muy bonitos. Hay uno que es el San Fernando, también está preciosísimo. El Tepeyac, que fue el primer cementerio urbano, está pegado a un lado de la iglesia.
y son unos monumentos geniales. Aquí en Zacatecas tenemos también el Panteón de Dolores de Jerez, Zacatecas. Están geniales todo ese tipo de panteones, el de Zacatecas Capital, la Purísima, también existe unos monumentos muy, muy geniales. En el cementerio con eso estoy ahorita yo batallando para darle el valor histórico a este cementerio desde el inicio, como les comentaba en las sesiones pasadas, por el solo hecho de ser el primer cementerio civil que se da en Guadalupe, Zacatecas. Pero también tendríamos que buscar la forma de hacerlo más atractivo. ¿Y cuál es lo más atractivo? Conocer la arquitectura que se encuentra en los monumentos funerarios. ¿Le pasamos, maestra? En este caso, inicio yo trabajando, bueno, iniciamos en la primera etapa que dimos de recorrido de superficie con la prospección. Iniciamos con un grupo que ellos eran de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, un estado pegado aquí al de Zacatecas, también de arqueología. Empezamos primero a revisar qué es lo con qué contábamos, qué es lo que había de tumbas, cuántas había, qué es lo que podríamos hacer. Pero también lo más interesante es sectorizar el espacio para poder marcar con planos dónde podemos ubicar cada una de las tumbas. En la primera fotografía que tienen ustedes de a mano izquierda de la pantalla, los compañeros están revisando el tipo de material, con qué está hecho, cómo lo podemos denominar, qué es lo que decía en su iconografía, qué otra iconografía tiene, digo, qué tipo de iconografía tiene, una serie de elementos. En la misma de mano izquierda, la fotografía de abajo, y ahí estamos iniciando con los trabajos de medición. Se midieron cada una de las tumbas para ver de qué tamaño, qué medidas había, lo ancho, lo largo, lo alto, o las que estaban ya definitivamente muy pegadas al suelo. Claro que voy a hacer la aclaración, todas estas tumbas que ustedes pueden ver que están muy pegadas al suelo tenían cierta elevación, entre 30 y 40 centímetros de alto. Pero como ustedes pueden ver en esa fotografía que digo de mano izquierda, que está la compañera midiendo, en la parte de atrás, cuando hacían las tumbas, la tierra la echaban hacia donde están las tumbas antiguas. Por eso es que se llegaron a tapar. En la fotografía que tenemos de mano derecha, la primera fotografía, estamos viendo que la chica está sacando la orientación con nuestra flecha. Nuestra flecha de orientación estamos viendo hacia dónde están orientadas, cómo la vamos a poder ubicar en un plano con su orientación, el nombre de quién es la persona, quién está sepultada ahí, de cuándo falleció, cuándo nació. Nosotros tenemos hasta eso, bueno, yo creo que en todas, y cuando ya se cambia de Camposanto a cementerio, encontramos toda la información que cuándo nació y cuándo falleció, quién era la persona, y los epitafios, pues no se digan, ¿verdad? Muy, muy, muy bonitos. Ya en la fotografía de mano derecha, estamos encontrando ya lo que nosotros conocemos como los obeliscos y si se fijan son diferentes, exclusivamente este tipo de obelisco, ya es la altura que nos denomina un espacio que nos va a dar una información diferente a las que están, a las lápidas que hemos encontrado. Le pasamos, maestra, por favor. También nosotros no nada más nos dirigimos a sacar lo que fueron la arquitectura o los monumentos funerarios. También lo representativo es aquí en las bardas. En la foto que tenemos del lado izquierdo, tenemos la chica que está haciendo la medición de la barda. Esta barda medía 30 centímetros de ancho, con una altura de 1,50 y estaba hecha de adobe. Entonces, esta barda es en una fotografía aérea que se tomaron, son las bardas que se alcanzan a ver desde un principio. Y por haciendo investigación de campo, la gente nos ha dicho que esas eran las bardas originales. Entonces también es importante tener ese registro, porque como va
creciendo el urbanismo aquí en el municipio o en cualquier otra parte, pueden desaparecer. De hecho, tenemos la dicha que tenemos nada más esa barda hacia el oeste y las demás ya no existen. Pero también tenemos la barda moderna. Esa barda moderna, estamos hablando de 1975, cuando hacen otro pedazo de donación, pero esta ya está hecha de block, ladrillo. La antigua estaba hecha de adobe y esta ya cambia su material por block, ya con cemento, ya con concreto, cambia completamente eso. Una barda es la que delimita lo que es el espacio donde es el cementerio de Dolores. A eso nosotros lo conocemos como barda, la delimitación del espacio donde se encuentra el cementerio. Hay una frase que me gusta mucho y esa la he visto en varios espacios. Dice que para qué le ponen una barda si los que están adentro no pueden salir y los que están afuera no quieren entrar. Pero pues así se delimita las áreas, bueno, en todos lados, y pienso, aquí en Guadalupe, Zacatecas, así delimitaron el terreno que se donó para poner el cementerio de Guadalupe, Zacatecas. Le pasamos, maestra, por favor. En este caso ya, aquí está un compañero también de la Escuela de Arqueología de aquí, pero ya de aquí de la UAS, que iniciamos a hacer los recorridos de superficie, anotando cada una de las tumbas que íbamos encontrando por medio. Es correcto, es correcto. Por eso también para mí se me hizo importante hacer la medición de las dos bardas, tanto la antigua como la moderna, para dar el significado y más bien buscar un significado que es lo que podemos encontrar. Ahorita no lo he hecho ese tipo de estudio. Espero que Lisandro me ayude a hacerlo porque sí me interesa. Sí quedé en ese pendiente porque yo lo que me enfoqué más fue el recorrido de superficie para poder aportar más información y atraer más la vista de los administrativos del ayuntamiento que voltearan a ver al cementerio. Donde está parado este compañero, eh, ese parece ser que es la primer entierro que se hizo en ese cementerio civil. Estoy hablando del 4 de abril de 1865. ¿Por qué creemos que es el primer entierro? Porque hemos encontrado, y por la forma, los trabajos que hemos realizado, que no empezaron, los entierros no los empezaron a hacer a las entradas, sino buscaron el centro del cementerio y ahí comenzaron a distribuir los entierros de cada uno de los difuntos. ¿Por qué? No tengo ni la menor idea. Ahí sí estoy ahorita todavía analizando eso, pero del centro empezaron a hacer los entierros hacia los lados. Entonces, este está al mero centro del cementerio. Ya sacamos colindancias y vimos que esta tumba, aparte, esta tumba está tan dañada, ya no tiene epitafio, ya no tiene nombre, se alcanzan a ver unos números del año, pero no se ha descifrado. Por eso creemos y proponemos que este pueda ser el primer entierro. Y una de las identificaciones que nosotros encontramos fue las clasificaciones que nosotros hicimos fue de tumba de piso, lápidas rasas, monumentos verticales, estelas, pedestales, obeliscos y mausoleos o criptas familiares. Hay más denominaciones, pero por lo pronto nosotros estuvimos trabajando con eso. Esta es nuestra ficha de registro, que en los cuales estuvimos llevando, manejando. Lo principal ahorita fue encontrar los datos de la persona, el nombre, la fecha en que nació, la fecha en que falleció, nombre, o claro que es con apellido y todo para estarlo revisando. Si no lo tuviéramos en un dado caso, eh, ahí mismo utilizar las páginas de la family para buscar la persona, quién fue, qué hizo a nosotros. Bueno, eso ya lo voy a platicar
en la otra que tenemos. Pero sí fue muy esencial buscar el nombre de la persona que estaba ahí sepultada. Buscamos los datos, su orientación, hacia dónde, y nos dimos cuenta que las tumbas aquí no tienen una orientación exacta. Cada quien es un, se tienen muchos manejos de muchas orientaciones, desde para el norte, para el sur, para el este, para el oeste. No se cuenta con una orientación, como hemos visto en otros cementerios, que regularmente están sepultados hacia una orientación. Aquí no, aquí la verdad no hubo un control para poder sepultar. De hecho, hasta los pasillos de repente se achican bastante porque todavía la misma gente cuando iban a sepultar o agarraban un espacio más y los pasillos empezaron a reducir. Entonces, esto es lo que nosotros hicimos cuando iniciamos los trabajos. Lo primero fue hacer el recorrido de superficie con la prospección para ubicar cada una de las tumbas y poder trabajar con ellas. En este caso, nosotros nos basamos a un plano que tenían, que estaba ahí, un plano que lo utilizamos nosotros estaba desde el 2018 aproximadamente, en los cuales ellos ya tenían la sectorización. Le pasamos, maestra, por favor. En esta sectorización, nosotros encontramos, como se puede ver en la fotografía en la parte de arriba, ese plano fue el que nosotros utilizamos. Se alcanza a ver un cuadrado, que ese era el pequeño cuadradito que está trazado. Ese era el primer terreno que donaron para el cementerio. Nosotros seguimos trabajando en eso, sacamos medidas, alturas, hicimos un mundo de documentación ahí, y en la fotografía que está en la parte de abajo, del lado izquierdo, empezamos ya a poner las tumbas por sectores. Entonces, en este panteón está dividido por 11 sectores, en los cuales lo que empezamos ya a notar, o cuando ya hicimos el trabajo, que hicimos el plano final, ya sentados en gabinete, empezamos a analizar que en estos 11 sectores, el terreno que donaron primero desde 1865, que fue el sector 3, sector 6, sector 9, sector 11, encontramos que es ahí donde está el número mayor de tumbas antiguas. En un primer inventario, el cual le mandé a la maestra, en el 2023, tenía yo como 214 tumbas, pero ya ahora que hicimos un nuevo recorrido, como se tiene pensado en hacer, y más porque el personal de Panteón, de ahí de cementerio, pues de Dolores, bajaron ya la guardia, dejaron de estar medio celosos que qué estábamos haciendo, y nos han ayudado, han cooperado muchísimo. Cuando ellos andan limpiando eh, los sectores, quitando hierba, quitando tierra, ellos mismos nos han localizado fragmentos o lápidas enterradas. Y nos hablan, me avisan, y voy a hago un pozo de sondeo para ver qué tan profundo está y si es de ahí. Y cuando ya descubrimos que es una tumba, la desenterramos. Y cuando vemos que es un fragmento de cantera, pues también la recogemos, ya no la dejamos ahí porque eso es parte de la historia. Lo mismo ahora ya que tengo casi un año, bueno, ya un año y medio trabajando ahí en el cementerio, hemos hecho buenas amigas con los prestadores de servicio, los cuales cuando van a sepultar, si ven cantera, me la dejan aparte y ya paso a recogerla, porque todavía hacen ahí mismo, todavía aquí sepultan, porque todavía hay espacios que compraron desde hace mucho tiempo y no lo habían usado. Entonces, cuando ya llegan a utilizarlo, los prestadores de servicio me dicen, oye, encontramos una cantera, pues pasa a recogerla. Y si antes de que tiren la tierra, yo paso por la cantera y la recojo. Ahorita les digo por qué. Entonces, aquí lo que estoy diciendo que para el 2025, cuando hice otro nuevo inventario, después de este trabajo, ya fueron 275 tumbas, pero
aclaremos, hubo un aumento, pero ya de lápidas ya partidas, en donde se alcanzan a ver todavía el nombre, la fecha en que falleció, pero ya no están en el lugar original. Entonces, pero sin embargo, nosotros la estamos observando, teniendo así para futuras generaciones que cuando ya dejemos este trabajo, ya no las vayan a perder, que ya estén inventariadas y esperando en un trabajo mayor que ya nos autorice, que nos den el nombramiento de patrimonio histórico, ya se guarden bajo, que tengan un resguardo y ya sean cuidadas. Entonces, por eso es que de todos trabajamos. Le pasamos, maestra. En este caso, ahorita les voy a presentar unos trabajos. Aquí tenemos tres cantereros de los mejores en Zacatecas y el norte de México. Uno de ellos es Benigno Montoya. Él nació en Trancoso, Guadalupe, Zacatecas, en 1865, pero en el transcurso de esos años se lo llevaron a Durango, un estado que está pegado a Zacatecas, somos vecinos. Su familia era canterera, trabajaba lo que era el tumbas también, y él aprendió tan bien la cantera que ahí en el panteón, se llama el Panteón del Oriente, ahorita ya es un museo, tiene como 175 tumbas muy hermosas, la verdad, realizadas. Ahorita les digo por qué lo menciono y lo nombro. También tenemos a Mason Muñotón. Él nació en Jerez, Zacatecas. Trancoso pertenecía hasta 1996. Era mun- un- una comunidad de Guadalupe, Zacatecas. Este Damaso Muñetón era de Jerez, él nació en Jerez de Salinas, Zacatecas, es también un municipio pegado a Zacatecas capital. Refugio Reyes, bueno, él también, él hizo varios y en Jerez, Zacatecas, en el Panteón de Dolores de Jerez, Zacatecas, también tiene varios monumentos funerarios muy bonitos. El otro persona, Refugio Reyes, él nació en San José de la Borda, muy pegado al municipio de Guadalupe, pero desde muy chico él le interesó, quiso estudiar en Guadalupe, en el convento de Guadalupe, donde estaban los Campos Santos, que ya hablamos anteriormente de ellos. Él había que era un internado, un hospicio de niños y niñas que donde estudiaban alguna carrera, más bien aquí le llamaban oficios. Y él se metió en el oficio de albañil. Fue tanto su aprendizaje que a él a las últimas fechas le decían al arquitecto empírico. Hizo muchísimos trabajos, pero a él a cierta edad se fue a Aguascalientes. Aguascalientes era un municipio también de Zacatecas, pero más o menos para 1833 se separa, los separan de Zacatecas y lo hacen en un estado. Y ahí tiene también un panteón que es la Luz de la Cruz. Ahí también tuvo bastantes. Él trabajó mucho también en lo que era el patrimonio funerario y también tiene bastantes. De hecho, ese panteón él lo construyó y ahí están sus restos de Refugio Reyes. ¿Por qué menciono estos tres? Porque estos tres son interesantes. Así como estamos viendo, le pasamos, maestra. Uno de los que no digo que los hicieron ellos, pero sí fueron parte de la escuela, tanto de Benigno como de Muñetón como de Reyes. Y hemos encontrado, le pasamos, maestra, por favor, eso. Y hemos encontrado, como en la primera fotografía que está en la mano izquierda, en la primera, este obelisco, en la parte de arriba donde está el jarrón, hay dos angelitos. Había dos angelitos, se cayó uno, pero todavía se conserva uno. Es interesante porque dijo Benigno, porque él iba a hacer angelitos con caras delgadas, como los europeos. Si aquí en Latinoamérica somos todos poquitos cachetoncitos. Entonces él empezó a hacer lo que se llama los ángeles ya de cara redonda.
para aquí, bueno, no sé, pero aquí en los panteones de Durango y de Zacatecas hemos encontrado ese tipo de ángeles. El que yo comentaba de este muñetón, que es el cementerio el Panteón de Dolores de Jerez, Zacatecas, es en la fotografía que ustedes ven en el medio. Él también podemos decir que es la escuela de él. Si se fijan, tiene una arpa. Está, está muy bonito también este material. Y el tercero, que era Refugio Reyes, nos ofrece este monumento que nosotros lo consideramos como un mausoleo. Este está también hecho, no está hecho por él, pero sí por la escuela. Hemos revisado en Aguascalientes, en la Cruz, en el Panteón de la Cruz, tiene uno muy parecido. Entonces, esos tres tipos de trabajo que ustedes pueden ver tienen la escuela de estos grandes cantereros. Le pasamos, maestra, por favor. Pues ya trabajando dentro de lo que fue es este proyecto del rescate o hacerlo patrimonio histórico, este cementerio, nos dimos a la tarea de buscar identificar algunos estilos. Yo sé que ustedes son conocedores y saben, pero nosotros estuvimos tratando de buscar algo que nos diera con lo que tenemos, porque no todo son iguales, tienen diferentes formas, estilos arquitectónicos, pero nosotros nos basamos a lo que era el neoclásico, columnas frontales y soberbia, lo que era el neogótico, pues pensamos encontrar arcos punteados, flechas que miran hacia el cielo. En el arte decorativo, la geometría moderna, la tipografía estilizada. Y en el eclecticismo, la mezcla de todo. Es una mezcla que hemos encontrado, como ustedes pueden ver en las dos fotografías de la parte de abajo, tienen una mezcla de varios estilos. En este caso, lo que tenemos en la mano, en las dos fotografías en la parte de abajo, en la mano de mano derecha, esa son de un padre. Cuando fallecía un sacerdote en los municipios, lo primero que hacían muchas veces era llevarlo al Panteón Central, que era la Purísima en Zacatecas capital. Y este padre lo dejaron aquí. Está pegado en la base. Hicimos un pozo de sondeo y ahí están sus restos. Pero veamos todo lo que tiene iconográficamente. Estamos viendo pues lo que es en la parte superior, pues tiene un racimo de uva, una cruz latina, hojas al canto. Podemos ver en la parte de abajo, algo así rápido, ¿no? En la parte de abajo tiene las espigas y el epitafio dice que es en recuerdo del sacerdote que falleció en 1700, sí, en 1907, perdón, en 1907. En la parte superior del lado derecho encontramos también un obelisco. Ustedes lo conocen como obelisco mocho, algo así, con una corona de rosas de María, este, un, lo que son las hojas al canto, también una cruz latina, al costado no se alcanza a ver, pero tiene un libro, tiene hojas de barra también, tiene uvas, tiene espiga, o sea, está muy padre, es una combinación completa. Este también va a ser uno de los personajes que me interesa y ahorita no lo voy a describir más, lo voy a dejar así para ver la próxima que vamos a describir. ¿Le pasamos, maestra? Lo mismo como la simbología. Estoy nada más dando unos ejemplos, ¿eh? No es todo lo que hicimos, fue muy grande. De hecho, el documento que tengo tiene como 340 hojas de todo el trabajo que hemos realizado. En este caso, nosotros nos fuimos a la simbología funeraria. Encontramos como las antorchas invertidas, el reloj de arena, que nosotros no tenemos un reloj de arena, pero tenemos un reloj de bolsillo, las coronas de laurel, que está en la parte también esta es una tumba que me interesa mucho y a rato lo platicamos, y el ángel, este es el ángel que nosotros, fue de la escuela de refugio, de
Ay, se me fue el nombre ahorita. Benigno Montoya. Si se fijan, es el ángel con alas abiertas, pero cachetoncito, de esos cachetoncitos bonitos, llenitos. Pues esto es lo que nosotros nos basamos al trabajo de la simbología funeraria. Les digo, esto es un ejemplo. Hay muchos más elementos, nomás que quise poner estos que son los que a mí me llamaron la atención para poderlos explicar. Le pasamos, maestra, por favor. Una de las cosas que también nosotros empezamos a trabajar aquí es la liberación del monumento. ¿Por qué liberación del monumento? Porque, como les comentaba anteriormente, los trabajadores o los prestadores de servicio no les interesaba el monumento. Aventaban la tierra, y cubrían los monumentos. En la primera fotografía que ustedes están viendo del obelisco Mocho, se fijan, se parece que está a la superficie natural. Cuando nosotros iniciamos con la liberación del monumento, al principio tenía uno, 1,30 el monumento. Se me hacía muy chaparrito. Cuando empezamos a trabajar, así por lo más mínimo, llegamos a 70 centímetros. Y digo que llegamos porque todavía faltó bajar más. Entonces ya teníamos los 2,30 m aproximadamente. En la foto que se va en el medio, los compañeros lo están limpiando y lo están liberando. Y la tercera foto, la última, nos faltó todavía bajarle y por el pozo de sondeo que hicimos todavía le faltaban 30 centímetros más. Ustedes pueden ver el acabado que tiene en la planta baja del monumento. Al principio nada más se alcanzaba a ver el nombre. Cuando empezamos a trabajar, empezamos a ver otras columnas y en la parte de abajo tiene otro estilo. Entonces todavía nos faltó bajar. Pero lamentablemente, cuando yo entré a trabajar aquí al cementerio, que ya pedí yo mi cambio porque estaba como encargado del archivo histórico, pido mi cambio para hacer el trabajo del cementerio y aprovechar para hacer mi tesis de doctorado. Y estaba lo que era el secretario, y ese secretario me dio la autorización y yo estaba trabajando muy a gusto con él. Pedí a algunos alumnos para que hicieran su servicio ahí conmigo, pero cambia la administración y cambian el nuevo secretario. La encargada de los panteones cambió muchísimo, me puso muchos peros. De hecho, para serles sincero, de todo esto que hicimos de trabajo, me mandó tapar todo. Que porque le iba a caer agua, que iba a ser, si ustedes se fijan, ahí donde está una cruz blanca en la fotografía del medio, está un chavo de gorro azul. Ahí hicimos un drenaje en el cual íbamos a poner un tubo para estar drenando el agua. O sea, no sé, y ella me decía, es que se nos va a llenar, se nos van a echar a perder. Yo ya hablé con gente que sí conoce de arquitectura y nos dijo, yo sin problemas, se vuelve a tapar, lo tapamos, pero nos quedamos con la tentación o el deseo de conocer cómo estaba más para abajo. Si así se veía bonito, imagínense en la parte de abajo qué tal estaría. Entonces, le pasamos, maestra, por favor. Esos trabajos de liberación que nosotros hicimos parecen simples, pero poco a poco se va encontrando cómo estaba conformada esa tumba. En la primera fotografía de mano izquierda, a la mano izquierda, encontramos cómo estaba la primera tumba. Este tipo eran ladrillos acomodados y la tumba estaba, lo que era la cantera estaba a un lado. Cuando estamos bien desenterrando, no la desenterramos todo porque como está en la base para poner otra cantera encima, entonces ya no tenía caso a bajar más y fue lo que vimos. La fotografía de mano de izquierda y la fotografía que estaba debajo de esa misma nos marca cómo quedó cuando hicimos la liberación. Lo mismo que la segunda fotografía que está en el centro, los compañeros empezaron a hacer la liberación. No se hizo completamente más abajo porque ya ahí tuvimos un detallito que empezamos a encontrar algunos huesitos y ya no quisimos
moverlo más. La tercera fotografía, si se fijan, está sepultada completamente. Primero le dimos con un cepillito para ver que ahí hubiera una tumba. Efectivamente estaba una. Los compañeros que trabajan en el cementerio nos confirmaron que ahí había una, que cuando ellos se acuerdan, cuando empezaron a trabajar, estaba en la superficie, pero ya después cuando empezaron a hacer los trabajos de un lado, para hacer el mausoleo que estaba a un lado, la taparon. Entonces ya nos decidimos en ir a abrirla y sí, esto fue lo que encontramos. Ya la última fotografía también encontramos que estaba llena de tierra, escombro, y empezamos a limpiar. Y nos encontramos con la agradable sorpresa que tiene una cruz de cantera, aparte de la que se ve enfrente, una cruz de cantera y los nombres de las personas que están sepultados. Entonces, esa era la liberación que estuvimos haciendo. Como les comentaba hace rato, le pasamos, maestra. Una de las cosas que también nos encontramos bastante, como les comentaba, los chismes de pasillo, que se le llama muy frecuentemente, decían que las personas que estaban anteriormente, lo que hacían eran sacar los restos y algunos los vendían a alumnos de medicina y otros los enterraban donde fuera. Y efectivamente, cuando hicimos nosotros los trabajos, empezamos a encontrar diferente tipo de huesitos. En este caso, pues encontramos tibias, encontramos mandíbulas, vértebras, costillas. Fue una serie de cosas que encontramos. Nosotros para hacer el respeto, porque pues, no estábamos realmente no estábamos haciendo un estudio de antropología física, sino estábamos haciendo de monumentos funerarios. Lo que hicimos es que cuando terminábamos de limpiar la superficie hasta donde podíamos llegar, que eran 30 centímetros, que lo que buscábamos nosotros de eso, de fondo, en algunos lugares, ahí mismo les hacíamos el espacio y volvíamos a dejar. Ya no se puede hacer muy bien el estudio de estos huesos porque ya están fuera de contexto, porque como sabemos, pues si se encontrara uno completo el esqueleto, probablemente, pero también ya estaba fuera de contexto. Tendría que hacer otro tipo de estudios para poder definir edad, sexo, de qué falleció, todo ese tipo de cosas de estudios se podría hacer, pero estos ya estaban muy, muy, muy fuera de contexto. En la fotografía que ya está una vértebra y en la parte de arriba hay diferentes huesitos. Esto lo que encontramos se nos hizo muy, muy curioso porque era de una niña. La tumba que está ahí era de una niña y empezamos a excavar y encontramos que la lápida ahí está bien formada, pero esos huesitos estaban sepultados a un costadito de con esa niña, por lo que nosotros pudimos interpretar vagamente, era otra niña. ¿Por qué? Porque tiene ahí un guarachito, tiene una calcetita, las vértebras estaban muy pequeñitas, las costillitas muy pequeñas. Pues encontramos varios huesitos que creemos que eran cuando se sepultaban y no les avisaban al ayuntamiento. Llegaban ellos, no había seguridad, no había quien cuidara, entonces pueden llegar con su bebé y sepultarlos. Entonces, eso era lo que nosotros encontramos en estos trabajos. Como les digo, nosotros no hicimos una investigación antropológica, física, pues, porque no era nuestro caso. Aparte, yo comento y expreso, porque así me dijo el nuevo secretario. Me dice, pero es que eso se tiene que decir se tiene que reportar que has encontrado huesos. Le dije, sí, pero los huesos modernos, más recientes, estos son hallazgos ya de más de póngale 70, 80 años. Entonces estos ya entran como históricos, ya no entran en un poder judicial que tienen que hacer una revisión. Y no encontramos todo, nomás encontramos fragmentos. Entonces, lo que hicimos nosotros para poder seguir estando nosotros bien era dejarlos en el mismo lugar, pero un poquito más abajo. Le pasamos, maestra. Y es como comentaba al principio, nosotros
Esta tumba que ustedes alcanzan a ver es la que nosotros también sacamos, quisimos ver, revisamos, hicimos algunos pozos de sondeo, encontramos la primera que está a mano izquierda, que está muy desgastada la piedra, está en el centro del cementerio y proponemos, no es a ciencia cierta, que es la primera tumba de 1865. Al cabo del tiempo, de este año y medio que he estado ahí trabajando en el cementerio, les digo que los compañeros que trabajan, que son los que hacen la limpieza, cuidan el cementerio, se han soltado un poquito más. Entonces me han dado chance de moverme y ellos mismos en un principio empezaron a hacer, cuando llegan ellos a trabajar ahí, ese equipo, empiezan a hacer recolección de cantera, porque el encargado anterior le gustaba también la historia y se le hacía padre las canteras que había ahí, porque ya ahorita pues hay de mármol, de granito, hay de otro tipo de materiales. Entonces ellos empezaron a juntar. Hace unos días, cuando estaba precisamente diseñando esta presentación, me hablan, me dice, ¿puede venir tantito? Sí, sí, sí voy. Me dice, oiga, no se puede llevar porque yo estoy juntando todo el tipo de cantera que me he encontrado, las lápidas, les estoy resguardando. No, no hay problema, un abrazo, Lisandro. Entonces me hablan, me dicen, mire, tenemos resguardada esta tumba, esta lápida. Y al encontrar la lápida se me hizo tan genial que esta lápida, después de 3 años del primer entierro, es la más antigua que que se puede identificar muy bien porque es de 1868, 3 años después del primer entierro que se hizo. Esta es una de las tumbas más antiguas que se tiene ahí, se tenía resguardada. Gracias a ello se resguardó y esta es la que tenemos, que se identifica muy bien. Fue un niño que falleció y lo sepultaron ahí mismo. Le pasamos, maestra, por favor. Lo que les decía hace rato, les comentaba de que yo tenía que salir, estaba recogiendo todas las lápidas que se veían por ningún lado. La primera que tenemos a mano izquierda estaba dentro de esa fosa. Tuvimos que meternos para poderla sacar. La que sigue, la mano izquierda, la de abajo de esa misma fotografía, estaba arriba de otras tumbas, pero no tenía ya ese contexto, no tenía nada que hacer porque eran otras familias. Y luego nos encontramos esas otras dos y lo que empecé a hacer fue buscar un espacio para empezar a conservar todo este tipo de lápidas que estaban ya fuera de contexto. Y busqué un espacio y en este espacio ahí las tenía. Y ahí las empecé a dejar mientras proponía otro espacio para poderse exhibir. ¿Le pasamos, maestra? Ya en un estudio que nosotros empezamos a realizar y se hizo ya la investigación en cuestión que nos ofertaba lo que era la ley interna de panteones del municipio de Guadalupe. Y justamente encontramos que ya este panteón, o como yo le digo, cementerio, desde el 2012, es avalado como un museo al aire abierto. Y a mí se me hizo muy, muy raro que tantos han pasado y no lo han podido hacer. Entonces, con todo lo que nosotros empezamos a recoger y a guardar, pues basándonos a la ley que tenemos que nos ampara de este dictamen que dieron en el periódico oficial del 24 de octubre del año 2012, empezamos a hacer nuestro museo al aire libre. Ahorita este es uno de las fotos un poquito más viejitas, ya tenemos más material, ha vuelto más cosas, hemos localizado más, y los hemos estado acomodando, tanto de pedazos de cruces como lápidas. Esta es la que se alcanza más grande, es toda una tumba. Bueno, todo lo que era que cubría una tumba y nos la donaron para que nosotros la cuidáramos. Y fuimos encontrando otros fragmentos, hemos estado resguardándolo con la finalidad que ya no se pierdan y que no las utilicen
como relleno, porque sí es muy, muy doloroso. Con esto que ya hicimos nuestro museo al aire libre, que es pequeño, no es grande, nos dimos a la tarea ahora de empezar a hacer una limpieza. Le pasamos, maestra, por favor. Empezamos, hicimos un curso para hacer una limpieza a la cantera, en lo cual sí se ve muy significativo todo. Nos enseñaron cómo podíamos usar lo que era agua oxigenada con agua, alcohol con agua, cómo teníamos que tallar, qué material podíamos usar. La primera fotografía, estoy haciendo la limpieza. La segunda fotografía que está en la parte de arriba también es la comparación, cómo estaba a cómo quedó, en lo cual ya en esta otra, en la segunda fotografía, podemos ya ver bien los nombres de a quién pertenecía y qué era. En la tercera fotografía, por eso nos dimos cuenta que era de un sacerdote, porque ya limpiándolo, nos empezó a dar los datos y señas de quién era quién estaba ahí sepultado. Le pasamos, maestra, por favor. Como comentaba al principio, nosotros nos basamos con un inventario que se hizo en el 2009. Este del 2009 nada más se encontraron 17 monumentos funerarios. Fue uno de los inicios que empezaron ya a hacer los inventarios. Esto lo hizo Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas. Probablemente es muy pobre porque sí, pues, ni siquiera un porcentaje alcanzamos para decir a lo que hemos alcanzado hasta el 2025, pero fue parte fundamental para basarnos y hacer el mismo uno de los trabajos que ellos empezaron, darle contenido al trabajo que ellos iniciaron. Lo que les comentaba, para el 2023 termino yo un libro, lo que era de inventarios, lo cual está ahorita a disposición ahí en el archivo histórico. Y aquí en este primero encontramos 214 tumbas. Y ya para el 2025, ya después de haber trabajado lo que es en el cementerio, encontramos 278 tumbas. Fue un gran avance. En esta ya damos una descripción, pero ya en esta juntamos los tres. Y en el 2005, en 2025 empezamos a juntar los tres inventarios y ya están depositados en el 2025. Le pasamos, maestra, por favor. Como les comentaba al principio, no nada más es trabajo de campo, sino también de escritorio. Desde que inicio a trabajar aquí, se buscó la forma de que Junta de Monumentos nos hiciera el favor de meterlo en el polígono para tener ya estarlo resguardado y poder bajar recursos de ellos para empezar a hacer la restauración y conservación de las tumbas antiguas. Pero lamentablemente nunca nos dieron respuesta. Entonces ya desesperados, agarramos el documento y lo llevamos al Palacio Legislativo, en el cual conocemos al presidente de la Comisión de Desarrollo y Cultura y le dejamos copia del oficio que habíamos entregado a Junta de Monumentos. No lo recibe, lo analizaron y ya le pasamos, maestra, por favor. Para el 2025, en diciembre, hacen la primera asamblea en donde dan como iniciativa, proponen la iniciativa de declararlo Patrimonio Histórico del municipio de Guadalupe. La fotografía es donde nos encontramos, bueno, ese es el Poder Legislativo, la Gaceta, donde están haciendo la iniciativa. Él es el diputado, el que está a un lado conmigo, que trae chaleco. Él es el diputado Oscar Novella, quien está trabajando, pero para esos momentos se tuvo que suspender porque entraron las vacaciones. Entonces sí seguimos esperando. Y pues ya con esto, maestra, ahorita estamos esperando que nos den la información, que nos la autoricen y ya con esto yo termino. Muchas gracias y le presento los guantes cómo quedan y el sombrero cómo quedó a lo largo de este año. Muchas gracias, maestra.